¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera criptomoneda, y la más ampliamente reconocida. Permite el intercambio de valor entre pares en el ámbito digital a través del uso de un protocolo descentralizado, criptografía y un mecanismo para lograr un consenso global sobre el estado de un libro mayor de transacciones públicas, cadena de bloques. En términos prácticos, Bitcoin es una forma de moneda digital que, 1. Existe de manera independiente de cualquier gobierno, estado o institución financiera; 2. Puede transferirse globalmente sin necesidad de un intermediario centralizado; y 3. Tiene una política monetaria conocida que no puede alterarse. Bitcoin puede hacer referencia al protocolo de software de Bitcoin, así como a la unidad monetaria, que usa el símbolo bursátil BTC. Bitcoin se lanzó en enero de 2009 para un grupo exclusivo de tecnólogos, y ahora es un bien digital que se intercambia en todo el mundo, con un volumen diario que se mide en decenas de miles de millones de dólares. Aunque su estado regulatorio varía según la región y continúa evolucionando, Bitcoin se regula con mayor frecuencia como una moneda o un producto, y es legal utilizarlo, con distintos niveles de restricciones, en todas las economías principales. Origen, crecimiento inicial y evolución de Bitcoin. Bitcoin se basa en ideas planteadas en un documento técnico de 2008 titulado Bitcoin, un sistema electrónico entre pares. En el documento se detallan métodos para permitir a dos partes voluntarias realizar transacciones directamente entre sí sin necesidad de un tercero de confianza. Las tecnologías implementadas resolvieron el problema del doble gasto, habilitando la escasez digital por primera vez. El autor que figura en el documento es Satoshi Nakamoto, supuesto sinónimo de una persona o grupo cuya identidad sigue siendo un misterio. Nakamoto lanzó el primero cliente de software de Bitcoin de código abierto el 9 de enero de 2009, y cualquier persona que instalara el software podía comenzar a usar Bitcoin. El crecimiento integral de la red de Bitcoin fue impulsado principalmente por su utilidad como un medio novedoso de realizar transacciones de valor en el mundo digital. Sus primeros defensores eran en su mayoría cypherpunks, personas que abogaban por el uso de sólidas tecnologías criptográficas y de protección de la privacidad como un método de cambio social y político. No obstante, la especulación respecto a valor futuro de Bitcoin pronto se convirtió en un impulsor significativo de la adopción. El precio de los Bitcoins y la cantidad de usuarios de Bitcoin aumentaron en oleadas en el transcurso de la década siguiente. A medida que los reguladores de las economías principales proporcionaron claridad sobre la legalidad de Bitcoin, una gran cantidad de intercambios de Bitcoin establecieron conexiones bancarias, lo que facilitó la tarea de convertir moneda local en Bitcoin y viceversa. Otros negocios establecieron servicios de custodia, haciendo más fácil que el bien obtuviera exposición ante inversionistas institucionales, a medida que un número creciente de inversores de alto perfil demostraron su interés. ¿Para qué se usa Bitcoin? A su nivel más básico, Bitcoin es útil para realizar transacciones de valores fuera del sistema financiero tradicional. Las personas usan Bitcoin, por ejemplo, para hacer pagos internacionales que se confirman de manera más rápida, más segura y con comisiones de transacción más bajas que a través de los métodos de acuerdo tradicionales, como las redes SWIFT o ACH. En los primeros años, cuando la adopción de la red era menor, Bitcoin podía usarse para liquidar incluso transacciones de poco valor, y hacerlo de manera competitiva con las redes de pago como Visa y Mastercard, que liquidan las transacciones a una velocidad mucho menor. No obstante, a medida que Bitcoin comenzó a utilizarse más, los problemas de escala la hicieron menos competitiva como medio de intercambio para artículos de valor más bajo. Esto apoyó la narrativa de que Bitcoin constituye una alternativa al oro, u oro digital. Aquí, la tesis de inversión es que Bitcoin obtiene su valor de una combinación de las innovaciones tecnológicas que integra, su suministro limitado con política monetaria integrada en el código y potentes efectos de red. Otra narrativa popular es que Bitcoin apoya la libertad económica. Se dice que hace esto proporcionando, de manera opcional, una forma alternativa de dinero que integra una protección sólida contra 1. La confiscación monetaria; 2. La censura; y 3. La devaluación a través de la inflación sin límites. Tenga en cuenta que esta narrativa y la narrativa del oro digital no son mutuamente exclusivas. Características básicas de Bitcoin. Descentralizada, nadie controla ni es dueño de la red de Bitcoin, y no tiene director. En lugar de eso, la red consiste en participantes voluntarios que aceptan las reglas de un protocolo, que tiene la forma de un cliente de software de código abierto. Los cambios al protocolo deben realizarse mediante el consenso de sus usuarios, y hay una amplia gama de voces que contribuyen, entre ellas, nodos, usuarios finales, desarrolladores, mineros y participantes de industrias adyacentes, proveedores de monederos y custodios. Esto hace que Bitcoin sea un sistema casi político. Lea más información: ¿cómo funciona el gobierno de Bitcoin? Distribuido, todas las transacciones de Bitcoin se registran en un libro mayor público denominado cadena de bloques. La red depende de que las personas almacenen voluntariamente copias del libro mayor y ejecuten el software de protocolo de Bitcoin.
Estos nodos contribuyen a la propagación correcta de las transacciones siguiendo las reglas del protocolo definidas por el software. En la actualidad existen más de 80.000 nodos distribuidos en todo el mundo, lo que hace que sea prácticamente imposible para la red sufrir periodos de inactividad o pérdida de información. Transparente, la adición de nuevas transacciones al libro mayor de la cadena de bloques y el estado de la red de Bitcoin en cualquier momento determinado, en otras palabras, la verdad, se establece mediante consenso y en forma transparente, de acuerdo con las reglas de protocolo. Entre PRES, si bien los nodos propagan el estado de la red, la verdad, los pagos van directamente de una persona o negocio a otro. Esto significa que no hay necesidad de contar con un tercero de confianza que actúe como intermediario. Sin permisos, cualquier persona puede usar Bitcoin, no tiene barreras y no hay necesidad de crear una cuenta de Bitcoin. Todas las transacciones que sigan las reglas del protocolo serán confirmadas por la red, de acuerdo con los mecanismos de consenso. Pseudoanónimo. No hay información sobre la identidad vinculada inherentemente a las transacciones con Bitcoin. En lugar de eso, las transacciones están vinculadas a direcciones con formato de cadenas alfanuméricas generadas de forma aleatoria. Resistente a la censura, puesto que todas las transacciones de Bitcoin que cumplen con las reglas del protocolo son válidas, las transacciones son pseudoanónimas y los usuarios mismos tienen la clave de los Bitcoins que poseen, es difícil para las autoridades prohibir que los usuarios la utilicen o confiscar sus bienes. Esto tiene consecuencias importantes para la libertad y la democracia. Pública, todas las transacciones con Bitcoin están registradas y disponibles públicamente de modo que cualquier persona puede verlas. Aunque esto prácticamente elimina la posibilidad de fraude, también hace posible, en algunos casos, deducir las identidades individuales correspondientes a direcciones de Bitcoin específicas. Características económicas de Bitcoin. Suministro fijo. Uno de los parámetros clave del protocolo de Bitcoin es que el suministro se expandirá con el tiempo, hasta llegar a 21 millones de monedas. Este suministro total fijo y conocido hace que Bitcoin sea un bien duro, una de varias características que han contribuido a su valor percibido desde el punto de vista de las inversiones. Deflacionista, la velocidad a la que se agregan nuevos bitcoins al suministro que circula disminuye gradualmente de acuerdo con un cronograma definido integrado al código. Comenzando a 50 bitcoins por bloque, se agrega un bloque cada 10 minutos aproximadamente, la velocidad de emisión se divide por la mitad aproximadamente cada 4 años. En mayo de 2020, la tercera división por la mitad redujo la velocidad de emisión de 12.5 a 6 y 25 bitcoins por bloque. En ese punto, 18.375.000 de los 21 millones de monedas, 87.5% del total, ya se habían minado. La cuarta reducción a la mitad, en 2024, reducirá la emisión a 3.125 BTC, y así sucesivamente hasta el año 2136 aproximadamente, cuando la última reducción a la mitad disminuirá la recompensa por bloque a solo 0.00000168 BTC. Impulsado por incentivos, un conjunto clave de participantes, conocidos como mineros, aportan la energía necesaria para mantener y proteger la red, con el incentivo de obtener ganancias. A través de un proceso conocido como prueba de trabajo, POW, por sus siglas en inglés, los mineros compiten para agregar nuevos bloques a la cadena que constituyen el libro mayor, la cadena de suministro. Los costos de hardware y energía asociados con la minería de POW colaboran con la seguridad de la red de manera descentralizada, según principios impulsados por la teoría del juego. El incentivo de recibir ganancias se considera importante para permitir el crecimiento orgánico. ¿Quién decide qué es Bitcoin? Bitcoin no es un protocolo estático. Ha integrado cambios con el correr de su historia, y continuará evolucionando. Aunque hay diversos procedimientos formalizados para actualizar Bitcoin, consulte la sección ¿Cómo funciona el gobierno de Bitcoin? El gobierno del protocolo, en última instancia, se basa en la deliberación, la persuasión y la voluntad. En otras palabras, la gente decide qué es Bitcoin. En varios casos, se han producido desacuerdos considerables entre la comunidad sobre la dirección en la que debería avanzar Bitcoin. Cuando no es posible resolver esos desacuerdos a través de la deliberación y la persuasión, una parte de los usuarios pueden, por su propia voluntad, elegir reconocer otra versión de Bitcoin. La versión alternativa de Bitcoin con la mayor cantidad de adeptos se conoce como Bitcoin Cash, BCH. Surgió de una propuesta con la intención de resolver los problemas de los costos de transacción cada vez mayores y el aumento en los plazos de confirmación de las transacciones. Esta versión de Bitcoin comenzó el 1 de agosto de 2017.